Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Me da mucho gusto saludarles nuevamente e invitarles a suscribirse para recibir las notificaciones de todo el material y análisis que estamos presentando desde México Social. En esta ocasión me interesa, dadas las condiciones que se están reproduciendo o apareciendo en todo el país respecto de la insuficiencia de agua, esto que estamos viendo en Monterrey, pero que también ocurre todos los días, todas las semanas en la Ciudad de México, ocurre en diferentes localidades, en diferentes municipios, colonias del país, ciudades de prácticamente todo el norte de la República, en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, las dos Baja Californias, Durango. Son entidades donde se padece enormemente la ausencia de agua. Otras entidades que han tenido algunas buenas o regulares estrategias de gestión del agua que en, digamos, esquemas de participación público-privadas de alguna manera habían dado algunos resultados interesantes, pero que se han deteriorado en los últimos años, y desde luego la crisis general en el país, dado que los servicios públicos dejan mucho que desear. Esto desde luego no es un llamado a privatizar, sino al contrario, a fortalecer los aparatos públicos, los organismos operadores de agua en lo local y sin duda alguna la gestión de Conagua a nivel nacional. Tenemos pues un enorme problema de escasez de agua, y esto a veces, aunque pudiera resultar obvio, pudiera resultar para mucha gente hasta evidente y en ese sentido innecesario de ser abordado, pero esto se relaciona necesariamente con las condiciones de sequía que aquejan a prácticamente todo el país. Recordemos que México, a pesar de que es un país donde llueve mucho, si lo comparamos con otras regiones y otras latitudes, por supuesto, pero a pesar de esto es un país donde esta lluvia está distribuida de una manera muy desigual, que si bien es cierto, algunas y algunos expertos hablan de que hay una dotación constante de agua y que el problema de México no es de escasez propiamente dicho, sino de distribución del recurso, pues tenemos aún con ello un enorme problema. Ciudades, insisto, del centro norte del país con tremendos problemas, zonas metropolitanas donde ya los mantos freáticos, los cuerpos de agua están, si no agotados, terriblemente contaminados, y en el sur-sureste del país, donde hay mayor disponibilidad de agua, la menor cobertura de servicios, de evidentemente agua potable, pero también de drenaje y de alcantarillado. En ese contexto, en esta realidad, insisto, hay que pensar en las condiciones de sequía que enfrenta nuestro país año con año. Y por eso preparé este gráfico en esta ocasión, en el cual, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, se estimaron a partir de lo que se llama el cuestionario ampliado una serie de indicadores que obedecen a la agenda de lo que se llama la Declaración de Pretoria. Es decir, una declaración que está en la base y que se alinea con los objetivos de hábitat de la ONU, el programa Hábitat, y que tiene que ver con los asentamientos irregulares. El INEGI, de acuerdo con su mandato constitucional y legal, está obligado a levantar esta información y de manera, digamos, muy profesional lo hace cada levantamiento censal. En esta ocasión, en el 2020, los resultados que nos arroja son sumamente preocupantes. Como podemos ver aquí en el gráfico, el 51.6% de las localidades que hay en el país han enfrentado, cuando menos, un evento severo de sequía en los últimos 5 años previos al levantamiento del censo. Recordemos que México fue uno de los países que logró tener censo en el 2020 a pesar de la pandemia, y que esto constituye un poderoso, un muy buen retrato justo del momento previo en el cual entramos al confinamiento obligado al que nos obligó la emergencia sanitaria. Entonces lo que tenemos aquí es, insisto, que el 51.6% de las localidades del país han enfrentado algún evento de sequía. ¿Cuánto implica esto en términos de magnitud, de número absoluto? Porque a veces los porcentajes nos hacen perder de vista la tremenda problemática que se esconde detrás de estos números. Recordemos que de acuerdo con el propio Censo de Población y Vivienda, en México tenemos más de 180,000 localidades.
y que de esas más de 180,000, alrededor de 150,000, poco más de 150,000 localidades, son localidades de 2,500 o menos habitantes, es decir, una población rural o que vive o que habita en localidades rurales, aunque hay que recordar de esto que habla, por ejemplo, el doctor Casio Lucelli, que nos habla de una urbanización difusa, es decir, tenemos una ruralidad difusa también, porque tenemos localidades de 2,500 habitantes o menos en enclaves que son urbanos. Piensen ustedes en localidades que están entre grandes ciudades o que están muy cerca de enormes zonas metropolitanas. Todas estas autopistas y carreteras que recorremos en diferentes zonas y regiones del país, donde termina una gran ciudad y de pronto a los 10 kilómetros ya hay estos caseríos de 1,000, 1,100 viviendas, de 500 viviendas donde habitan estas cantidades de personas y que evidentemente dan un panorama tremendamente urbanizado, calles pavimentadas, servicios de alumbrado público, tendido de energía eléctrica y evidentemente condiciones que van poco a poco acercando servicios a la población, recordando que desde luego México es un país de una enorme carencia de servicios y donde existen estos son de precaria calidad o de muy mala calidad, como es el caso precisamente de la dotación de agua potable. Tenemos entonces, pues, que casi el 52% de las localidades del país han enfrentado sequías. Si tenemos más de 180,000 localidades, pues son más de 90,000 localidades las que han enfrentado sequías en el país. Recordemos que en estas en estas localidades de menos de 2,500 habitantes, que insisto, son más de 150,000 localidades, habitan alrededor de 25 millones de habitantes. Es decir, constituirían en sí mismos un país grande, pues, ¿no? Si pensamos en Centroamérica, por ejemplo, los países más poblados son Guatemala, que se anda aproximando a los 19 o 20 millones de habitantes, o países pequeños como Costa Rica, donde la población no rebasa los 6 millones de habitantes. Entonces, en México hay más población rural que habitantes en países como Costa Rica, como Panamá, como Honduras, Nicaragua, allá en Centroamérica, incluso insisto que El Salvador o Guatemala, y esto nos da cuenta de la magnitud demográfica de la que estamos hablando. Entonces, estas 51.6% localidades constituyen más de 90,000 localidades, la gran mayoría de ellas zonas rurales y la gran mayoría de ellas habitadas también en muchas ocasiones por poblaciones indígenas, hablantes de lenguas indígenas o que se autoadscriben a alguna pertenencia indígena, y cuando no es así, pues evidentemente es gente dedicada a las actividades rurales, pecuarias, y que enfrentan no solamente severas condiciones climáticas, sino también socioeconómicas. Lo que vemos entonces es que los estados donde mayor porcentaje de sus localidades han enfrentado eventos de sequía son, empezando de izquierda a derecha, San Luis Potosí con prácticamente 78%, es decir, más de 3 de cada 4 localidades en la entidad han presentado esta característica. Luego lo siguen Hidalgo y Tabasco prácticamente en la misma magnitud, y es sorprendente que Tabasco, Veracruz, que son estados costeros, enfrenten estas condiciones de sequía en algunas de sus localidades. Estamos hablando, por supuesto, en el caso de Veracruz, de la zona más hacia el norte, hacia la zona que está pegada con Tamaulipas, y evidentemente Tabasco, pues en la zona que no está pegada al Golfo, ¿no? Esto nos habla también de los eventos extremos climáticos. Por un lado, Veracruz y Tabasco enfrentan todos los años condiciones adversas porque les golpean los huracanes que llegan, o los ciclones, o los meteoros que llegan del Océano Atlántico, y evidentemente después se enfrentan tremendas condiciones de sequía en muchas de sus localidades. El caso de Hidalgo es también muy importante, y luego van a venir varias entidades con más de 60%, como pueden ver, insisto, Veracruz, Zacatecas y Puebla prácticamente en el mismo nivel, y luego también casi en el mismo nivel Querétaro, Tlaxcala y Oaxaca. Recordemos que Querétaro, por ejemplo, toda la zona de la Sierra Gorda y otras regiones que justamente colindan, algunas de ellas con Hidalgo,
tienen muchas regiones en las cuales la sequía suele prolongarse o suele hacerse presente. Y luego por arriba del promedio nacional tenemos a las zonas de Campeche, Guerrero, Durango, Estado de México y Tamaulipas. Son estados, por ejemplo, Guerrero, Estado de México, Campeche mismo, donde se encuentran, por ejemplo, en Campeche, reservas de la biosfera muy importantes, Xancán, por ejemplo, en Campeche, y en Guerrero, desde luego, también otras zonas en las cuales la deforestación ha tenido un enorme efecto en las condiciones de sequía, erosión y desertización del suelo, y evidentemente el Estado de México. Recordemos que el Estado de México era un reservorio de bosques del país que han sido tremendamente saqueados por tolerar la tala clandestina, la tala ilegal y la presencia del narcotráfico en diferentes zonas. Recordemos la zona de Tierra Caliente, la colindancia con Michoacán, que se supone debería ser el santuario más importante para la mariposa monarca, y el estado de Tamaulipas, que desde luego tiene zonas desérticas y zonas de enorme calor, enorme ausencia de lluvia, y que luego se viene hacia abajo. Que tengan estas entidades un porcentaje menor al promedio nacional no quiere decir que estén bien, quiere decir que el promedio nacional es muy alto y que en prácticamente todo el país tenemos severos problemas. Vean ustedes, por ejemplo, a pesar de que están por debajo del promedio nacional, son entidades, tenemos prácticamente 10 entidades, en donde el porcentaje se ubica de 40 y 50%. Son los estados de Chihuahua, de Guerrero, Nuevo León, Chiapas, Yucatán, Aguascalientes, Baja California Sur, Michoacán y Coahuila, donde, insisto, estas condiciones se presentan cotidianamente y donde los efectos son tremendamente severos. Pensemos en el caso de Michoacán, donde se ubica el segundo lago más importante en magnitud del país, que es el lago de Cuitzeo, que ha enfrentado años terribles en los últimos 10 años y años como el año antepasado, donde definitivamente se secó todo el lecho del lago. Es de una crisis climática gigantesca lo que está ocurriendo ahí, no solamente por la pérdida del agua, sino por la pérdida de la biodiversidad y todos los servicios ambientales que están asociados a un lago de esta magnitud. En cualquier otro país decente del mundo, y que se secara el segundo lago más importante del territorio nacional sería un asunto de prioridad y casi de seguridad nacional. Aquí pues prácticamente se dejó a los comuneros, a los ejidatarios solos y se les sigue dejando en esa condición. La apuesta es que llueva más y bueno, pues estamos expensas de que haya buenos meses de lluvia, años de lluvia. El año pasado más o menos se recuperó. Este año se espera que con el fenómeno de la niña haya más lluvia, que parece ser que así va a ser, y bueno, pudiera recuperarse, pero no podemos estar dependiendo de estas buenas temporadas de lluvia, que por otro lado generan enormes destrucciones en otras zonas debido a la falta de resiliencia y capacidades de enfrentar los efectos y mitigar los efectos del cambio climático en los municipios. Este es el panorama de la sequía en el país y desde luego es un panorama terriblemente preocupante porque nos muestra los enormes riesgos ambientales y socioambientales a los que estamos expuestas y expuestos como mexicanos. Hay tierras que ya no serán cultivadas, hay tierras que entrarán a procesos de erosión terribles que las volverán completamente improductivas y esto nos lleva necesariamente a más migraciones en muchas de estas localidades, a su abandono, a cambiarse de residencia, porque simplemente la vida no es posible ya. Y todavía es reversible en muchas zonas este fenómeno, pero requiere de mucha intervención, de mucha voluntad de las autoridades en los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Pues en esas estamos, en la posibilidad de convencer a las y a los políticos que dejen de estar en pleitos, que dejen de estar simplemente pensando en ganar la elección del año próximo y en generar gobiernos de calidad. Esa es una de las grandes deudas de nuestra democracia, en tanto que no se generan, a pesar de que hay elecciones libres, relativamente competitivas, no hay una agenda seria en el tema medioambiental. El Partido Verde que tenemos en México, desde luego, es un partido de chiste y que pues, los demás partidos no han asumido esta agenda como una de las prioridades del desarrollo. Ese es el comentario. Muchísimas gracias por su atención. Les invito
Les reitero la invitación a suscribirse al canal, a darle like si es que les gusta y a compartirlo en el caso de que consideren que puede serle de utilidad a alguien más. Muchísimas gracias, un gusto verles y saludarles.